Fue una actividad que se convirtió en movimiento, que tuvo como objetivo presentar una oposición a un aumento de impuestos a la industria de telecomunicaciones y de Internet, pero desde un punto de vista ciudadano. Reunió gente de muy distintos lugares de todo el país a través de Twitter y de otras redes sociales, de todas las edades, había gente de 17 años y de más de 60, y de todo el espectro político. Para México esto es importante y fue importante porque fue el primer movimiento de su naturaleza. Fue la primera vez que hubo un trending topic mexicano en los trending topics mundiales. En el movimiento de Internet Necesario o en el fenómeno de Internet Necesario, todos representábamos a nadie y nadie nos representaba a todos, ¿no? Y eso me parece que fue un parteaguas en la manera en la que en México al menos comenzaron a gestionarse diferentes asuntos públicos, ¿no? Los legisladores, los políticos, el poder ejecutivo, etcétera, tomó conciencia de las redes sociales, empezó a monitorearlas para ver el impacto que tenía tal o cual decisión de gobierno o de política pública en la población, cuál era la opinión de los tuiteros, como nos llamaron en ese momento, ¿no? El proceso viene en un espacio coyuntural de la necesidad de atención a víctimas de la violencia por el alto costo de otra política pública que fue la implementada por el gobierno federal pasado, el dolor, la desesperanza que genera las y los desaparecidos en México, nos movió para poder tratar de incidir. Como Movimiento por la Paz y como grupo de familiares de víctimas, se decidió apoyar una iniciativa que pudiera estabilizar tanto su desarrollo social como apoyo psicosocial, poder establecerse y restablecerse por el daño que habían sido víctimas, para posteriormente comenzar a incidir públicamente en una política pública como tal, lo que se convirtió en esta Ley General de Víctimas. Creamos un tipo penal integral, es decir, no solamente era modificar el Código Penal, la figura del feminicidio, sino modificar el Código de Procedimientos Penales para obligar un protocolo de investigación criminal, un banco de datos de ADN, los registros sobre los delitos de violencia y también las capacitaciones que se tendrían que hacer. Y entonces se hacían debates, hicimos varios foros discutiendo con abogados, con constitucionalistas, porque decían que este tipo penal ponía en riesgo el principio de igualdad. Que decíamos que no, que esta era una acción afirmativa debido a que las mujeres vivimos desigualdad, o sea, en los hechos las mujeres seguimos siendo discriminadas y por esa razón muchas de ellas están siendo asesinadas. Para México es importante que haya la tipificación, primero porque se reconoce que el feminicidio no solamente se suscribe a Ciudad Juárez, está en la mayoría de los estados del país. Vivimos crímenes, asesinatos por discriminación contra mujeres y es importante que se visibilice para que se pueda atacar, se pueda erradicar. Las empresas se oponían a la regulación de los alimentos en las escuelas, ¿sí? Coca-Cola decía que esto era anticonstitucional e incluso todo el sector empresarial, en un país con unos niveles de obesidad impresionantes, donde se presentaba el mayor crecimiento de sobrepeso y obesidad infantil en todo el mundo, de manera conjunta, ¿no? Las empresas iban en contra de que el Estado pudiera regular y garantizar alimentos saludables
en las escuelas. En ese proceso, el Poder del Consumidor nos constituimos como la voz de la sociedad civil, ¿no? Presionando y invitando a que la gente se pronunciara a favor de esto, y empezamos una campaña para que profesionistas, padres de familia, maestros, directivos de escuela se pronunciaran a favor de la regulación. El proceso de presión sobre la publicidad dirigida a niños, que ahí viene una pequeña regulación, la presión que hemos hecho sobre los etiquetados. Pues lo que estamos ganando es la primera política pública que se muestra un poco más integral de combate al mayor problema de salud pública de este país, que es la obesidad y la diabetes, y que la diabetes costó en el sexenio pasado 500,000 de muertos en 6 años. Entonces en eso estamos ganando en modificar ese ambiente que es el que genera la epidemia de obesidad. Necesitamos educación, sí, ¿no? Pero el tema de una epidemia no se resuelve a través de promover decisiones individuales, que son importantes. Esta epidemia de obesidad y diabetes la está generando una cuestión ambiental, ¿no? Que tiene que ver con la publicidad, con la presencia de estos productos. Hay que vigilar el cumplimiento, pero hay que empujar a que estas regulaciones sean más estrictas y más fuertes. El objetivo de la organización es generar confianza entre ciudadanos y autoridades para lograr un México mejor. Fue un proceso que nos llevó años construirlo, sin embargo terminó siendo un proceso muy exitoso. El éxito fue porque se llegaron a acuerdos desde organizaciones muy diversas para lograr el fortalecimiento de la sociedad civil. La sociedad civil es la que más gana porque precisamente lo que tenemos que generar es confianza entre los ciudadanos para poder llegar a acuerdos, para poder fortalecer y tener mucho más organizaciones civiles. La mejor forma de tener un espacio de confianza es precisamente a través de una organización civil. Y lo que logramos en el legislativo, si bien no logramos todo lo que queríamos, sí logramos el que en un futuro cercano tengamos mucho más organizaciones participando en México.